Hola a todos, yo soy Paloma de la Fuente y les quiero dar la bienvenida a Pléyades Podcast, un nuevo proyecto que la verdad hemos estado trabajando en él desde hace varios meses y en el cual hemos estado invirtiendo muchísimo amor, tiempo y esfuerzo porque queremos compartir con ustedes muchas cosas maravillosas. Este proyecto Pléyades Podcast la verdad es que nació de una necesidad personal de compartir con ustedes muchos temas de salud, de bienestar, pero también de vida. Ustedes saben que yo soy una apasionada de los temas de espiritualidad, del crecimiento personal y de la salud mental. Muchas de las personas que me conocen desde hace mucho tiempo saben que a lo largo de mi vida he tenido ciertas situaciones complicadas. Una de ellas me llevó a la oscuridad más profunda que yo he experimentado. Algunos conocen la historia, otros la conocen a medias. Hay personas que no la conocen y es algo que quiero compartir con ustedes. En este espacio vamos a compartir, como ya les comenté, muchos temas de salud y bienestar, pero también de vida. Ese es mi principal objetivo. Por eso no quiero que me vean como la doctora Paloma, porque yo sé que así es como me conocen en mis redes sociales. Quiero que me vean como Paloma, porque finalmente es lo que soy. Aparte de ser médico, también soy ser humano y es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama Pléyades Podcast? Les quiero compartir el por qué se llama así y de dónde nació. Para mí las Pléyades tiene un significado muy importante y muy especial. En la mitología griega, las Pléyades son conocidas como las 7 hermanas o las 7 palomas. Las Pléyades son 7 estrellas que se encuentran en la constelación de Tauro. Entonces, Pléyades también tiene un significado muy especial y significa palomas. Entonces, cuando ustedes miran a las Pléyades en el universo, las unen, se forma una paloma y de ahí surgió ese significado para mí, ese nombre de Pléyades Podcast, entre otras cosas que poco a poco iremos descubriendo juntos. Así que les doy la bienvenida a este primer episodio en el cual quiero abrir mi corazón con ustedes, quiero abrir quién soy, quiero que me conozcan un poco más y les quiero platicar un poco más de mi historia, de ese momento de oscuridad que viví, porque la realidad es que en redes sociales ustedes únicamente vieron el 1% de todo mi proceso y conocen únicamente el 1% de la historia. Este episodio lo hago con mucho amor, con mucho respeto también por la otra persona, pero quiero que conozcan la verdad y quiero que conozcan el cómo yo me fui levantando poco a poco de la oscuridad y quiero que queden ustedes que sí se puede salir de la oscuridad. Por más horrible que parezca el panorama, siempre hay una luz que llega a salvarnos. Así que les invito a que me acompañen en este primer episodio. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal, algo que la verdad pensé mucho en hacerlo tiempo atrás, pero no me sentía lista. Y creo que ya es el momento y qué mejor que hacerlo en este nuevo proyecto que pues ya está materializado, que tenía pues algunos meses cocinándose y que creo que nos puede dejar a todos un mensaje de superación, un mensaje de que sí se puede salir de la oscuridad, lo vuelvo a repetir. Y bueno, para no hacer más largo esto, voy a entrar ya en el tema. Y muchos de ustedes me conocen desde hace muchos años por mi contenido en redes sociales, que yo empecé en Instagram, en YouTube, en TikTok, etc. Ustedes sabían que yo estaba casada. Yo me casé muy joven, me casé a los 23 años y yo había pues pensado, yo creía que había encontrado pues al amor de mi vida y a la persona con la que yo iba a compartir el resto de mi vida, porque por eso me casé. Yo siempre tuve en mi mentecita la idea de que si yo me iba a casar iba a ser para toda la vida. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, pues pasó una situación muy complicada en mi vida y es que yo me quedé viuda a los 28 años. Muchos de ustedes conocen la historia, algunos no, y es lo que quiero compartir con ustedes. Y la verdad es que pues, les voy a abrir mi corazón tal cual soy. Si me quiebro en el transcurso de este episodio, me disculpo, pero esto es lo que soy y esta es mi historia. Yo tenía una relación, la cual pues yo pensaba que pues, era una relación bastante estable, saludable. La verdad es que yo estaba muy enamorada. Como les digo, me casé muy joven, me casé a los 23 años. Estuve en una relación de aproximadamente 8 años. Sin embargo, poco más de 2 años ya, pues yo perdí a la persona con la que yo me casé, quien fue mi esposo. Él tuvo un accidente en una moto y
desgraciadamente perdió la vida. De momento yo sé que cuando pasan este tipo de cosas, este tipo de accidentes, pues nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? El panorama, el por qué me pasa a mí, qué hay detrás de toda esa historia. Y es justo lo que quiero compartirles, porque únicamente quienes vivimos el proceso, el duelo, sabemos qué hay detrás de todo eso. Y en ocasiones, cuando pues estás tan expuesto en redes sociales, es muy fácil para las demás personas el opinar, el querer dar consejos, el querer, ahora sí que indagar en qué está pasando en la vida del otro sin conocer qué hay más allá. Bueno, yo les quiero compartir que para empezar, yo nunca estuve de acuerdo con la compra de este vehículo, de esta moto, cuando pues llegó a mi casa. La verdad es que para mí él era una persona muy tranquila, yo tenía una relación muy estable, les comento, estaba sumamente enamorada, en mi vida todo estaba, la verdad que fluyendo de una forma muy mágica, pero en el año 2022 empezaron a pasar cosas que ya no estuvieron en mi control. Yo pues fui estudiante de medicina durante mucho tiempo en mi relación. Cuando yo me casé era estudiante de medicina. Durante varios años de mi matrimonio fui estudiante de medicina, por lo tanto todavía no era una persona independiente en mi labor, en mis actividades. Sí dependía mucho de la otra persona y pues honestamente para mí él era una persona que tenía la razón en todo, ¿no? Yo dejaba mucho que él guiara mi camino porque confiaba mucho en él y creo que pues de eso se trata también cuando estás en pareja, ¿no? De que eres un equipo, de que te apoyas, de que te aconsejas y que te permites crecer en esa unidad, pero pues a veces hay cosas que no vemos, no queremos ver y pues también por temas de relación y demás, pues simplemente tenemos una venda en los ojos que sí tenemos que eventualmente irnosla quitando poco a poco. ¿A qué voy con esto? Cuando yo empecé a trabajar y cuando empecé a ganar mi propio dinero, en mi relación empezaron a existir muchos problemas a raíz de eso. Yo dejé de ser como dependiente de mi expareja, entonces no sé si eso para él fue como, pues sí, una herida que tenía que trabajar o algo que tenía él que trabajar para que no le afectara el hecho de que yo ya era una persona independiente, que estaba laborando, que estaba ganando mi propio dinero. Y en vez de ser algo positivo, empezó a convertirse en algo negativo, a pesar de que en su momento la persona que más me apoyó en todos mis sueños y mis proyectos había sido él. Pero como les comento, a raíz del año 2022, pues muchas cosas empezaron a cambiar. Cuando yo empiezo a trabajar, que empecé a rentar mi propio consultorio, a dar mi consulta presencial, a empezar a hacer más contenido en redes y tener ingresos también de redes, pues llegó un punto en el que mi economía personal empezó a crecer, empecé a ser más abundante y esto pues sí se convirtió en un problema de pareja, al grado de que muchas de las cosas que se habían hecho por mí en su momento se me empezaron a echar en cara. Y ese año la verdad que para mí fue muy caótico porque yo estaba en una montaña rusa de emociones porque en lo profesional me estaba yendo muy bien, estaba creciendo mucho, pero al mismo tiempo se me estaba deteriorando lo que yo más amaba en la vida, que era mi relación de pareja. Y no sabía qué hacer. La verdad es que ese año yo empecé a acudir mucho a terapia psicológica y también empecé a ir al psiquiatra porque empecé a desencadenar muchísima ansiedad, mucha depresión, porque mi expareja cambió muchísimo conmigo, ya no era la misma persona. Y bueno, a raíz de todo esto que les comento, que yo empecé a ganar mi propio dinero, a ser más independiente, él tomó la decisión de que yo ya empezara a pagarme mis propias cosas y él sus cosas y empezar a hacer con su dinero lo que él quería, lo cual para mí en ese momento pues dije, o sea, es respetable, a lo mejor eso para él es bueno, es positivo, nos va a ayudar a sanar la relación, etcétera. Y a lo largo de ese año, él empezó como a exponerse mucho a cosas que la verdad yo no sabía que le gustaban, nunca se había expuesto a cosas así como actividades de mucha adrenalina y honestamente a mí estas actividades no me encantan porque pues como médico en los hospitales tú ves muchas cosas en urgencias, muchos casos que
pues que son muy tristes y lamentables y pues yo no quería que a él le pasara algo, ¿no? Total, que más o menos como para abril del 2022, cuando teníamos como en la relación, digamos, más problemas, estaba todo muy tenso, pues él decide que quiere comprarse una motocicleta y yo nunca estuve de acuerdo porque siempre tuve este miedo de que le llegara a pasar algo, ¿no? Recuerdo muy bien que sus palabras fueron: yo ya invertí mucho en ti, es momento de que yo ya haga lo que yo quiera con mi dinero y pues me voy a comprar una moto porque siempre la he querido y pues ya es momento de comprarla, ¿no? Yo la verdad es que pues, tenía muchísimo miedo, pero lo respeté porque siempre he creído que las decisiones personales son justo eso, decisiones personales, y no podemos obligar a las otras personas a que hagan lo que nosotros queremos. Sí puse en la mesa como todos los panoramas y mis miedos más grandes. Recuerdo muy bien que esa vez yo le compartí que mi miedo más grande pues era que le pasara algo, que tuviera un accidente, y algo que yo pues le recordé mucho fue que él era mi única familia, que eran pues mi todo, él y mi perrija en ese momento, pero pues aún así él tomó la decisión, compró su moto y listo. Con el paso de los meses, aproximadamente unos 6 meses a lo mucho, pasa el accidente un 22 de octubre del 2022. El accidente de él fue un accidente pues muy trágico, fue muy devastador. Después de ese accidente yo no lo pude volver a ver nunca más porque no estaba en condiciones como para que lo pudiera ver. Pero para que llegara ese día del accidente, y es aquí donde quiero hacer un paréntesis muy grande con ustedes, pasaron muchísimas cosas. Y es ahí donde también yo quiero compartir con ustedes este amor que tengo por la energía, por Dios, por lo místico y por las señales que nos da la vida. Y que de verdad Dios nos habla de muchas formas y a veces somos muy tercos, muy testarudos y no lo queremos ver. No sé qué tanto ustedes creen en esto, pero yo soy fiel creyente que la energía y Dios están aquí y ahora dándonos un mensaje. Cuando llega esa moto a la casa, yo recuerdo muy bien que nueva la moto no prendió. Yo decía, ¿cómo te explicas que una moto nueva que te la acaban de llevar a la casa no prenda? Para mí esa fue la primera señal de Dios de decir, oye, no va por ahí tu camino, no la uses. Total, yo externé mi punto de vista, no se me escuchó, se me dijo que pues yo era muy exagerada y punto, ahí quedó. La moto se llevó a un taller mecánico, se solucionó el problema que tenía y regresó a la casa. Yo creo que esa moto se usó unas 4 o 5 veces a lo mucho, y a lo largo de estas 4 o 5 veces que se utilizó, la moto siempre amanecía en la casa con las llantas bajas. Él pensaba que yo le pinchaba las llantas a propósito para que no tuvieran aire y que no usara la moto, pero pues no era así. Siempre amanecían sin aire, otra señal. A mí eso me hacía cuestionarme mucho porque desde hace muchos años yo creo muchísimo en la espiritualidad y en las señales que nos da Dios, ¿no? Entonces yo hablaba mucho con él y le decía, por favor, date cuenta de que hay alguien que te está tratando de cuidar. No es normal que una moto nueva no prenda, las llantas no le funcionen, etcétera. Igual no se me escuchó. Se continuó utilizando esta moto. Hubo una situación, recuerdo en una ocasión en que la moto se quedó atorada en las vías del tren. Otra señal, se sacó la moto. Yo entablé una conversación con mi expareja sobre esto y sí recuerdo muy bien que le dije, por favor, le dije, date cuenta, hoy fue una llanta, mañana puede ser un accidente, yo tengo mucho miedo de que te pase algo. Igual no me escuchó, se continuó utilizando la moto, y el último día que yo vi a mi expareja fue en la mañana, 1 hora yo creo antes del accidente. Recuerdo muy bien que ese día yo me levanté con mucha ansiedad, muchísima, se los juro. Yo decía, ¿por qué me duele tanto mi estómago? Me sentía muy nerviosa, incluso hablé con él, le dije, oye, por favor, vete con mucho cuidado. Y recuerdo muy bien que le dije, por favor, escríbeme cuando llegues al lugar donde tenía que llegar para saber que llegaste con bien,
porque era algo que siempre le pedía que hiciera. Recuerdo que sus últimas palabras fueron, eres muy exagerada, Paloma, ya deja de tener tanta ansiedad, mejor preocúpate cuando te avisen algo. Fue la última ocasión en la que yo pude hablar con él, y ese mismo día en la mañana él se accidentó. Yo no supe nada del accidente durante el transcurso de la mañana ni del mediodía, porque yo me fui a trabajar, yo tenía pacientes, hasta que llegué a mi casa. Llegué a mi casa muy feliz porque me había ido muy bien en el trabajo, me puse a cocinarle su comida preferida y me llama mi mejor amigo, y recuerdo muy bien que su primera pregunta así fue, oye Paloma, ocupo que me digas algo. Y yo, no, pues ¿qué pasó? Me dice, él no tiene una moto, ¿verdad? O sea, él no se ha comprado una moto. Ya se imaginarán cómo sintió mi cuerpo en ese momento. Yo sentía que la sangre se me bajaba hasta los pies. Le dije, sí tiene una moto, ¿qué pasó? Me dijo, ¿sabes qué? Hay un rumor de que hubo un accidente, pero déjame te confirmo. Por favor, no te alteres, no te salgas de tu casa. Déjame ver qué está pasando. Yo en ese momento, les soy muy honesta, yo dije, ¿un accidente? Yo me imaginaba un accidente, pero nunca un accidente que llegara a la pérdida. Yo pensaba, a lo mejor se cayó, a lo mejor se fracturó, a lo mejor está en un hospital. Tal que yo no me pude quedar quieta y agarré la computadora de él, la abro, y para mi fortuna en ese momento su WhatsApp estaba abierto y estaba lleno de mensajes de amigos, colegas y demás preguntando si estaba bien. Yo no sé cómo, pero la primera persona que le piqué le mando un mensaje, una persona que, pues colega con la que teníamos relación. Le digo, oye, ¿qué está pasando? Soy Paloma, me está llegando este rumor. Necesito que me digas qué está sucediendo porque estoy muy nerviosa y muy ansiosa. Me hace la misma pregunta que me hizo mi mejor amigo. Me dice, oye, él no tiene una moto, ¿verdad? Y le dije, ya, por favor, díganme. O sea, ya no me traigan así, ¿qué está pasando? Y me dice, pues, ¿sabes qué, Paloma? No sé qué pasa. Te voy a contactar con otra persona que probablemente te diga qué pasó. Le llamo, lo mismo. Por favor, denme noticias, no sé qué está sucediendo. Estoy muy mal, yo ya estaba llorando muchísimo, estaba temblando, ya imaginándome lo peor. Y me dice igual, Paloma, ¿sabes qué? Discúlpame, no te puedo dar yo esta información. Me mandaron con otra persona, pero en ese momento yo ya me sentía muy devastada porque esa persona, la última persona que me contestó, ya tenía la voz quebrada. Y pues total, que todavía con la esperanza le marco a la última persona que tenía pues la información de qué es lo que había pasado y le pregunto, ¿qué sucedió? Necesito que me digan ya. Y me dice, Paloma, él tuvo un accidente en su moto. Yo ni siquiera lo dejé terminar de hablar, le dije, sí, pero pues dime en dónde está, a qué hospital me tengo que ir, qué tengo que hacer. Me dice, lo siento mucho, me dice, su cuerpo está en la CEMEFO y pues tienes que empezar a hacer los trámites porque falleció. En ese momento yo tenía enfrente de mí la foto de nuestra boda. No se imaginan cuánto le grité, cuánto lloré, cuánto le reclamé, porque yo tenía como 6 meses rogándole, advirtiéndole que por favor tuviera consideración, que no utilizara ese vehículo, porque algo en mí me decía que no estaba bien y porque había muchas señales en mi casa, cosas que pasaban en mi casa que no eran para nada normales. Por eso yo creo mucho en todo lo energético y en que Dios nos habla. Y total que pues, me dan la noticia. Yo estaba sola con mi perrita en casa. Les digo que le estaba cocinando su comida preferida porque también ya casi iba a ser su cumpleaños, faltaba 1 semana y media y yo normalmente le festejaba 1 semana completa su cumpleaños y yo ya había empezado con los preparativos para empezar los festejos y pues me dan esta noticia, ¿no? En ese momento no sabía qué iba a hacer, no sabía a quién hablarle y pues le hablé a la persona que más me ha apoyado en este proceso, que es mi madre, y recuerdo que le dije, mamá, por favor ven a la casa, él tuvo un accidente en su moto y falleció.
Yo no sabía qué hacer, estaba de verdad corriendo en círculos. Yo nunca me había pasado eso, estaba obviamente en shock. El estrés era muchísimo, estaba corriendo en círculos, estaba gritándole a él, no sabía a quién más le iba a hablar, pero sabía que tenía que avisarle a su familia. Él era de otra ciudad, a la ciudad donde yo vivía, y pues me toca darle la noticia tanto a su hermano como a su papá. La verdad es que a su papá no pude yo decirle, entonces le hablé a su hermano y les di la noticia y inmediatamente volaron a la ciudad en donde pasó todo, en donde estaba yo. Y pues realmente ha sido un proceso muy, muy, muy complicado. Esto es nada más como el duelo, el accidente, la pérdida. Uno puede pensar, bueno, se fue la persona que yo más amaba, no hay nada detrás de ese accidente, o sea, como cosas que yo no conociera, ¿no? Si no fue un accidente, no tengo mucho que investigar, pero fue todo lo contrario. Realmente fue un accidente muy traumático porque no fue, digamos, algo muy responsable de su parte. Yo en ese momento, cuando me avisaron pues que había tenido un accidente, obviamente yo quería culpar a alguien y yo quería culpar a la persona que iba en el otro vehículo, porque su accidente fue un impacto, él se impactó en un camión y pues yo quería culpar a la otra persona, pero la realidad es que, y me costó mucho aceptarlo, la realidad es que fue pues una irresponsabilidad por parte de él. Iba a alta velocidad, quiso rebasar por el lado derecho en un acotamiento y se impactó, y ahí fue pues como fue el accidente y la razón por la cual yo ya no pude pues volverlo a ver, porque no era viable esa opción. Me costó mucho aceptar que había sido una irresponsabilidad, y también a lo largo de este proceso, por ejemplo, todo el proceso que tiene que ver con las leyes y fiscalía y demás es muy complicado. A mí la verdad no me tocó un proceso bonito. Creo que esto muy pocas personas lo saben, únicamente pues mi círculo cercano, pero en fiscalía la verdad es que el trato es horrible. Yo, por ejemplo, al día siguiente de lo que pasó tenía que ir a la fiscalía a ver qué es lo que tenía que hacer, porque, o sea, imagínense, yo tenía 28 años, apenas tenía como 4 o 5 meses trabajando, exponiéndome a la vida de adulto. No sabía todavía en ese momento ni cómo hacer una factura, y ya me tenía que exponer yo a trámites legales y de fiscalía que yo no tenía idea de qué tenía que hacer, no conocía muchos conceptos y me tocaba hacer a mí todo sola, pues obviamente por ser la esposa, ¿no? Entonces en fiscalía, para no hacerles el cuento muy largo, pues sí fue un trato no muy bonito. Yo no tenía que ver ciertas fotografías, cierta información, y aún así recuerdo muy bien cómo me aventaron los documentos en la mesa y vi fotografías del accidente, vi cosas horribles que de verdad yo quedé con un estrés postraumático muy fuerte, con ataques de pánico, ataques de ansiedad y una depresión pues obviamente muy profunda. En ese momento no sabía cómo le iba a hacer, porque me quedé también sin dinero, me quedé en 0 pesos. La realidad es que él no tenía ningún documento arreglado. A la fecha yo sigo pagando abogados, sigo pagando trámites de cosas que no son mías, y pues fue un proceso muy, muy difícil, ¿no? Después de todo lo que conlleva, pues velorio, etc., que aquí no quiero entrar en muchos detalles porque también ya son cosas como más personales y privadas, con el paso de las semanas me voy dando cuenta de que existían ciertas situaciones que yo desconocía, pero a las cuales me tenía que enfrentar. Por ejemplo, había deudas a mi nombre que yo no conocía, deudas que se hicieron en el año 2022, en este año que yo les comento que empecé a tener como muchos problemas en mi relación. Había deudas a mi nombre que yo no conocía, cosas que hasta la fecha yo sigo solucionando sobre eso. Yo estaba como aval y mi firma pues falsificada para ponerme como aval. Luego veo mensajes, conversaciones
con una de las mejores amigas de él, en donde pues la verdad no se expresaba muy bien de mí. Y con el paso del tiempo también, pues ya me fui dando también cuenta de otras traiciones que yo desconocía completamente, que pues no voy a entrar mucho en detalles. Pero ¿por qué les estoy compartiendo esto? Porque no nada más se vivió un duelo de una pérdida, sino que en ese mismo proceso de duelo de la pérdida como tal, en ese momento yo pensar y decir, perdí el amor de mi vida, perdí a la persona con la que he compartido 8 años, también me fui dando cuenta de cosas que yo desconocía completamente. Yo estuve en una oscuridad muy fuerte, muy profunda. No se imaginan, yo creo que conozco todas las terapias habidas y por haber. Estuve mucho tiempo con psiquiatra, estuve muy medicada. Como les digo, tuve ataques de pánico, ataques de ansiedad y pues la depresión. Algo que yo tengo muy presente fue algo que me compartió mi psiquiatra en una de las sesiones que tuvimos, y fue que me dijo que yo estaba viviendo 5 duelos en uno. Me dijo que yo estaba viviendo el duelo de la pérdida, el duelo de una decepción amorosa, de un abandono, de una traición y al mismo tiempo un divorcio. Entonces todo eso en una persona de 28 años, con tantas ilusiones que había de por medio, pues obviamente era muy pesado. También estuve mucho tiempo en terapia psicológica, con tanatólogos también. De verdad, yo vi todas las terapias, conductual, transpersonal, psicoanálisis, porque yo dije, no voy a poder salir de esto. Yo recuerdo muy bien que cuando mi mamá llega a casa, que yo estoy muy mal, que me dan la noticia, lo primero que le dije fue, mamá, por favor, hazme una cita con un psiquiatra y con un psicólogo, tanatólogo, porque yo no voy a poder con esto. Yo no sé si vaya a salir de esto, porque esto es muy fuerte para mí. Había muchos planes en ese año de por medio y muchas cosas que honestamente, pues eso movió absolutamente todo, ¿no? Entonces, en este proceso de terapia, pues sí, de sanación, yo creo los primeros 6 meses que fueron los más oscuros, era ya tanta mi depresión que cuando yo me metía a bañar, me dolía tanto mi cuerpo ya, que me caía el agua a mi cuerpo y yo lloraba, pero ya del dolor físico. Yo hice huelga de hambre, no sé por cuánto tiempo estuve sin comer, quedé como un huesito. Quienes me vieron en ese proceso saben que perdí toda mi masa muscular y era un huesito, ya no tenía, yo creo que mi porcentaje de grasa era súper bajito, no toleraba ya el alimento también, estaba en una desnutrición muy fuerte, pero aún así, con todo esto que les digo, yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de dar consulta, porque yo me quedé sin ni un solo peso, me quedé sin dinero. Y luego tenía deudas que yo no sabía que estaban a mi nombre y que tenía que pagar. Yo me estaba volviendo loquita, o sea, de verdad, yo no sabía qué iba a hacer, no sabía cómo iba a salir de esto. Total que, pues cuando me entero de todas estas traiciones, obviamente el duelo se hizo más pesado y llegó un punto en el cual yo ya estaba como tan enojada con la vida, les tengo que ser muy honesta, estaba enojada con Dios. En ese momento me enojé mucho con Dios, porque yo le reclamaba y le decía, ¿por qué si yo siempre trato de hacer las cosas bien, de ser buena persona, de ayudar a los demás, por qué estoy viviendo esta oscuridad? No me lo merezco. No me lo merezco, y reclamaba mucho. Y pues estaba muy enojada, ¿no?, con la vida. Y ya con estas traiciones, pues el duelo se me hizo muy, muy pesado. Yo llegué a un punto en el que estaba como muy cansada ya físicamente y mentalmente, que en mi cabecita se implantó la idea de ya no vivir. Por mucho tiempo estuve con esta ideación y yo pensaba en cómo hacerlo, me sentía cansada, ya no quería pensar. Y llegó un momento en el cual dije, sí, o sea, yo ya no quiero vivir. Este día, esta fecha, a esta hora, es mi último día, ¿no? Y es aquí donde les digo que Dios nos sigue hablando y nos da muchas señales. Yo siempre comparto que a mí me salvó una paciente, y aprovecho para mandarte un beso porque yo sé que me vas a escuchar y te agradezco mucho, sabes quién eres. Esta paciente llega un día a mi consulta, yo estaba devastada ese día, y me dice, doctora, ocupo hablar contigo. Me dice, necesito decirte algo que me nace del corazón. Y sus palabras fueron las siguientes, así, tal cual. Me dice, doctora, tú me has ayudado muchísimo en mi salud y quiero que sepas
que si el día de hoy yo pudiera dar mi vida para regresarte a la persona que se fue y tú seas feliz, yo lo podría hacer sin ningún problema, porque la gente buena como tú no se merece sufrir. En ese momento les juro que fue como si una luz, mi consultorio hasta se iluminó más, como si una luz me abrazara. Recuerdo que la vi a los ojos y le dije, no. Dije, ¿cómo me dices eso? Le dije, no, le dije, tú te mereces vivir, tú eres muy valiosa, te faltan muchos años por delante. Le dije muchas cosas yo a ella, pero al mismo tiempo me di cuenta que me las estaba diciendo a mí. Entonces, a partir de ese día, yo dije, yo voy a vivir. Y tuve una de las noches, bueno, la noche oscura del alma más profunda que he tenido. Tuve muchísimas, pero yo creo que esa fue la más oscura y la más profunda, porque llegué a mi casa, me acuerdo que lloré tanto, lloré hasta quedarme dormida, le reclamé tanto, le dije, lo di todo, no sé qué más querías de mí, y decidí, le dije, voy a vivir y voy a cumplir todos mis sueños y todos los proyectos que un día te dije que iba a lograr, porque para esto, conforme yo iba avanzando más en mi profesión, a pesar de que en su momento, y se lo agradezco eternamente, porque en su momento él me apoyó muchísimo con las cosas que yo quería hacer, cuando ya se empezaron a materializar, ya no quería que se llevaran a cabo. Entonces, a él le gustaba mucho como manejar las cosas como yo las iba a hacer, lo que iba a decir, e incluso el tema económico que les comento que se hizo un problema. Él quería manejar el dinero, decirme cuánto gastar, y pues no, o sea, hubo mucho tema ahí con lo del dinero que terminó siendo algo pues trágico, porque a raíz de esas heridas que no eran mías, las menciono yo, era algo que él tenía que trabajar, pues terminó en todo esto, ¿no? Pero a raíz de esa noche, a raíz de esa paciente que llegó como un ángel para sanarme y para salvarme, porque así lo veo yo, pues empecé a querer vivir y despertar, ¿no? Porque estaba muy anestesiada por todo este duelo, esta pérdida, el estrés postraumático y también por todos los medicamentos que estaba tomando. Al día siguiente me despierto y recuerdo muy bien que mi casa se miraba sumamente iluminada, y llegó a mi vida la primera publicación del Dr. Joe Dispenza, que yo les hablo muchísimo de Joe Dispenza, y llegó la primera publicación también del Dr. Jacobo Grinberg. Entonces yo dije, wow, porque nunca había escuchado estos dos doctores. Empecé a escuchar sus videos, la información que ellos estaban compartiendo, y dije, yo quiero aprender, o sea, yo voy a salir de la oscuridad y está llegando a mí muchísima información que sé que me va a ayudar a levantarme. Y justo empecé a leer todos los libros del Dr. Joe Dispenza, toda la información que compartía el Dr. Jacobo Grinberg. Leí de verdad ese año, en el 2023, tantos libros que hasta la fecha digo, wow, ¿en qué momento leí tanto? Libros de crecimiento personal, de duelo, de psicología. Me empecé a nutrir mucho de toda la información que compartía Joe Dispenza también, de otros mentores que llegaron a mi vida. Empecé a ir muchísimo a terapia, a experimentar todas las terapias habidas y por haber, y hablé con mi psiquiatra. Y le dije, Doc, lo amo y lo adoro, pero es momento de ya quitarme tantos fármacos, porque honestamente yo vivía pues muy dormida. Evidentemente en ese momento yo los necesitaba porque tenía el estrés postraumático, me daban ataques de pánico, ataques de ansiedad, y pues tenía la depresión. Aparte no comía, no tenía apetito, tenía todas estas ideaciones de quitarme la vida y demás. Entonces, pues mi psiquiatra me dice, si tú te sientes lista, adelante, lo vamos a hacer, ¿no? Y eventualmente me fui quitando los medicamentos, empecé nuevamente a cuidar mi alimentación, a hacer ejercicio, y poquito a poquito me fui pues levantando de esa oscuridad. Obviamente hasta la fecha hay muchísimas cosas que duelen mucho, pero que creo yo que cuando te lo propones y empiezas a entregarte a Dios, empiezas a entregarte al vacío, las cosas pueden ir caminando en un rumbo diferente. Y algo que yo aprendí en este proceso y que me hizo reconciliarme mucho con toda la situación que pasó, porque como les comento, yo estaba muy enojada con todo. Yo estaba enojada con la vida, estaba enojada con Dios, hasta con las personas que estaban a mi alrededor. Yo les decía, es que ¿por qué no me ayudaron a quebrarle la moto? ¿Por qué yo no quemé la moto? ¿Por qué yo no la quebré? O sea, yo me culpaba a mí misma también del accidente, por ejemplo. Porque una de las razones por las cuales
él me comentaba que se iba a comprar este vehículo era porque pues yo lo limitaba a hacer cosas que él quería hacer. Entonces, pues era una forma de ser él mismo. Entonces, imagínense, eso estaba en mi cabeza y pensar en el accidente para mí era, híjole, si yo hubiera sido una mejor esposa, no hubiera comprado la moto y no hubiera pasado esto. Ustedes saben que con estos procesos hay miles de escenarios que nos hacemos en la cabeza y lo aprendí obviamente en la terapia. Pero durante mi proceso de duelo yo creo que lo que más me costó superar fue la culpa, porque yo me sentía muy culpable. Y con todo lo que yo aprendí de estos mentores y de la terapia, es que cada uno de nosotros es responsable de sus decisiones. Y eso a mí me hizo reconciliarme mucho con lo que pasó y conmigo misma. Nosotros no tenemos un destino como tal, sino tenemos múltiples posibilidades y dependiendo de nuestra vibración, de nuestra frecuencia y obviamente de nuestras decisiones, vamos a ir tomando ese destino y es lo que va a pasar. En este caso, desgraciadamente, se tomó una decisión errónea, que fue ir a alta velocidad, etcétera, etcétera, y pasó esto. La situación es que a raíz de todo esto, pues hubo muchas personas que salieron lastimadas, no únicamente yo. Algo que les comparto es que pues también su papá, que es una figura en mi vida sumamente importante, se vio muy afectado de salud también. Y algo que voy a aprovechar aquí para hacer un paréntesis y explicarlo es sobre esa relación que yo tengo con su familia. Muchos de ustedes saben que yo no tengo como pues mucha familia sanguínea. Por el lado de mi papá pues no tengo relación, por el lado de mi mamá tampoco tengo relación, únicamente con mi madre y el núcleo familiar, ¿no? Aquí no voy a entrar en muchos detalles porque pues no tengo nada en contra de nadie, simplemente es que pues cuando no creces en familias muy saludables, pues lo mejor es cortar de tajo y abrirte tú tu camino, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la familia de él, la verdad es que su papá me adoptó desde el día 1 como su hija. Y siempre, se los juro, siempre me lo decía, que él hubiera querido tener una hija como yo. De hecho, él me compartió que fue cuando estuvo en su matrimonio, él pensaba en tener una hija y a esa hija le quería poner de nombre Paola, yo me llamo Paloma. Entonces, cuando su padre me adopta como una hija, realmente como una hija, en este proceso, antes de que pasara todo el accidente, yo empecé en redes sociales y en este medio, yo la verdad es que ya no quería que me relacionara ni con la familia por el lado paterno ni por el lado materno. Entonces, él me da la idea de quitarme los apellidos de mi familia de forma legal y su papá me dice, pues yo te adopto, yo quiero que lleves mi apellido porque tú eres mi hija. Y es ahí en donde aprovecho para aclarar esto porque yo sé que muchos de ustedes tienen dudas de mi nombre porque algunos me conocen con el apellido anterior de cuando estaba más joven, otros me conocen con mi apellido actual. Yo modifiqué de forma legal mis apellidos nada más, mi nombre no, únicamente tengo un apellido, yo me llamo Paloma de la Fuente y de la Fuente es mi apellido legal, pero muchos de ustedes piensan que fue o que lo cambié por mi expareja y la realidad es que no fue así, sino que su padre, les digo, me adoptó como una hija y esa fue la razón por la cual pues yo modifiqué mis apellidos y su papá me dijo algo que a mí se me quedó muy grabado y se los comparto. Y él siempre me decía que yo era su palomita, ¿no? Me decía que yo era una niña muy buena, que a él le encantaba pues que su hijo estuviera conmigo. Y cuando yo hago todo el trámite para empezar el cambio de apellido, me dice, hija, me dice, tú te tienes que llamar Paloma de la Fuente, me dice, porque tú vienes de la fuente creadora de vida. Me dijo así, y yo estoy seguro de que tú vas a hacer algo bueno. Desde que te conozco, veo en tus ojos esas ganas de hacer algo bueno por la humanidad, tú vienes de la fuente y ese tiene que ser tu nombre. Y esa fue la razón por la cual me modifiqué también mis apellidos y soy muy feliz con ese nombre actual. Y algo que me hace mucho sentido es que el doctor Joe Dispenza dice que para crear una nueva realidad tienes que cambiar también tu identidad y pues yo lo hice completo. Desgraciadamente después pasó todo esto del accidente, no les voy a negar que me llegué a cuestionar el por qué me puse este apellido, por qué hice estos cambios, pero su padre siempre habló conmigo y yo tengo una relación muy estrecha con él, con toda su familia, yo los amo, los adoro, son mi familia y su papá recuerdo muy bien que el mismo día del velorio habló conmigo y me dijo, hija, me dice, yo sabía cómo era él y yo nunca había estado más feliz
hasta que pues él compartía la vida contigo. Nunca lo había visto tan tranquilo como cuando estaba contigo. Tú no te merecías esto, tú no tuviste la culpa, me dijo, y quiero que hagas lo que tengas que hacer para ser feliz. Yo siempre te voy a apoyar. El resto es muchísima historia, muchísimos procesos. Y pues sí, a raíz de ese apoyo también que yo tuve de su papá, pues es que pues decidí levantarme, empecé a trabajar muchísimo en mi interior. Como les comento, para mí el tema del crecimiento personal es muy importante. Y yo no había compartido toda esta información porque la verdad es algo muy personal. Dos, la verdad es que nos exponemos muchísimo en redes sociales a que nos critiquen, nos juzguen, que la gente quiera opinar de nuestros procesos cuando no debería de ser así. Y las personas vivimos procesos difíciles todos los días. Yo, por ejemplo, pensaba que yo era la única que estaba viviendo un proceso difícil. Con el paso del tiempo me di cuenta de que somos muchísimos allá afuera en el mundo viviendo una situación complicada, un duelo por una pérdida, situaciones económicas, cuestiones de salud, porque a mí se me juntaron muchísimas cosas, algo que ustedes no saben y nunca les compartí en mi Instagram ni en ninguna red social, fueron los temas de salud, no nada más, o sea, de salud mental, porque de salud mental sí les compartía la ansiedad, el estrés postraumático, pero físicamente yo experimenté muchísimas secuelas a raíz de todo esto. Me quedé 6 meses sin audición, o sea, escuchaba súper poquito. Mi oído izquierdo, yo tuve casi pérdida total de mi audición. Aparte, algo que me da muchísima pena compartir, pero lo voy a compartir porque de verdad quiero que sepan que no están solos si están pasando por una situación difícil. Era tanto mi alteración en mi sistema nervioso que llegó un punto en el cual yo no tenía control de mis esfínteres. Es decir, yo lloraba y me ponía muy mal y yo evacuaba y me hacía pipí solita. O sea, imagínense lo que yo pensaba en ese momento. Yo decía, es que yo ya voy a irme, si no es porque lo hago por mi propia cuenta, va a ser por temas de salud. Yo dije, no, pues ya tengo fibromialgia, lupus, me hice 1000 historias en la cabeza de enfermedades, porque de verdad mi salud estaba muy deteriorada. Yo no me podía levantar sola de la cama, mi mamá me tenía que ayudar para meterme a bañar porque no podía. Incluso en muchas ocasiones tuve que tener nutrición intravenosa porque yo no comía. Algo que también ya les había compartido en redes sociales, no muchos lo saben, pero yo llevé durante 15 años una alimentación 100% basada en plantas. A raíz de esto, yo tuve que dejar de comer 100% a base de plantas porque mi cuerpo ya no toleraba ningún alimento o proteína de origen vegetal. Lo único que mi cuerpo toleraba era el huevo. No sé por qué, pero era lo único. Entonces, en ese momento que ya estaba en una desnutrición severa, tuve que volver a abrirme a esto, cosa que me daba hasta mucha impotencia, mucho enojo, porque decía, ¿por qué tengo que modificar tantas cosas de mi vida a raíz de la decisión de otra persona? Y realmente yo me cuestiono mucho eso, cómo nuestras decisiones personales también pueden dañar mucho a la gente de nuestro alrededor y a nuestros seres queridos. Por eso es que es muy importante ser coherentes y congruentes con lo que hacemos y decimos. Y antes de accionar, sí cuestionarnos si lo vale, porque sí podemos llegarle a hacer muchísimo daño a las personas y pues no se lo merecen, ¿no? Entonces, como les comentaba ahorita, en cuestiones de temas de salud, físicamente yo me vi muy deteriorada. Gracias a Dios y a todo el esfuerzo que le puse a este proceso, ahorita ya estoy muy bien. Mi audición ya regresó. Todavía tengo ligeros problemas con el oído, o sea, del lado izquierdo. A veces se me va completamente la audición. En otras ocasiones sí escucho bien. Pero sí quedé con muchas secuelas que ya estoy sanando. Siempre manifiesto que estoy sanando. Pero pues sí fueron muchos temas que yo quería compartir con ustedes. Y no quiero que esto lo vean como, híjole, pobrecita Paloma, o que tengan lástima por mí. No, estas son situaciones de vida que a veces nos toca afrontar, que no las elegimos, pero que sí tenemos la opción de tomar un camino distinto. Yo tenía la opción de ya no estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes, porque muchas veces lo pensé, pero no fue así. Decidí que me iba a levantar, llegaron las personas correctas a mi vida para apoyarme y me siento muy orgullosa de mí, me siento muy orgullosa de todo lo que he avanzado y todo lo que quiero crear también para ustedes y para mí en lo personal, porque creo fielmente que como humanidad estamos muy divididos, hay mucha dualidad
el mundo no está bonito. Nuestro ego a veces nos pone muchísimas vendas y nos hace hacer cosas que nos dividen todavía más. Y creo que estamos en un momento muy bueno para unificarnos y para despertar, para evolucionar en nuestra conciencia y ser más amables, más empáticos, más compasivos, tener justo empatía y compasión por las historias de otras personas, no juzgar, no querernos meter en los procesos de los demás, pero podemos estar ahí apoyando, que es algo completamente diferente, porque únicamente la persona que vive el duelo, la situación, el proceso, como lo quieran llamar, sabe lo que está sintiendo en ese momento. Lo que tú sientes, lo que yo siento es completamente válido. Los procesos son individuales y no tenemos por qué juzgar el proceso de otras personas. Yo obviamente hay muchos detalles más en los cuales no voy a entrar porque ya son muy personales, pero sí quería darles un resumen de lo que viví en ese momento, de lo que he vivido a lo largo de este tiempo y aprovechar también aquí para compartirles un poco de las herramientas que yo utilicé para sanar, para salir de la oscuridad. Y es que el trabajar en nuestro interior es de las mejores cosas que podemos hacer. Estamos muy acostumbrados siempre a dar y dar a los demás, pero en pocas ocasiones nos preguntamos qué necesitamos nosotros, qué queremos nosotros. Y es ahí en donde está el amor propio. Yo me di cuenta que el amor que te sana, el amor que te salva, es el amor, obviamente, de Dios y el amor propio. Porque si uno no trabaja en uno mismo, nadie lo va a hacer. Si uno no toma la decisión de despertar, de levantarse, de querer avanzar, nadie lo va a hacer por uno. Algo que para mí fue muy importante fue el reconocer también mis heridas, porque evidentemente me casé muy chavita, estaba muy joven, con la terapia y demás que fui indagando, pues me di cuenta que tenía muchas heridas de la infancia, herida de abandono, tenía muchas cosas que trabajar, patrones familiares. Entonces a veces vamos repitiendo los mismos escenarios con diferentes protagonistas, diferentes situaciones, pero el desenlace es el mismo. Entonces fue algo que yo dije, no, yo no puedo volver a vivir una situación así, y empecé obviamente a ir a mucha terapia. Y les digo, conozco todas las terapias habidas y por haber, pero también me empecé a nutrir mucho de la lectura. La lectura nos ayuda a poder imaginarnos otros panoramas. Hay muchísimos mentores que actualmente nos están compartiendo información, que también es información científica sobre la importancia de la meditación, del conectar con personas que vibren al unísono contigo, de estar en contacto con la naturaleza, del realmente reconocer todas esas heridas también y toda la oscuridad que tenemos, porque ojo, somos luz, pero también tenemos oscuridad. Tenemos que reconocer qué hicimos bien, qué hicimos mal y empezar a modificarlo para poder seguir avanzando. Algo con lo que yo me quedo muy tranquila de mi relación es que todo lo bueno o malo que yo pude hacer, decir, todo lo dije, todo lo compartí. Yo me puedo ir a dormir el día de hoy tranquila de que no hubo nada turbio, al menos de mi parte, no escondí nada, todo lo compartí. Y eso me da muchísima tranquilidad y la verdad es que también di todo de mí. Creo que di todo y más, porque a veces había cosas que no sabía ni cómo hacerlas, ni cómo darlas y buscaba la forma. Y ahorita que les compartía el tema de las heridas, en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que nuestras heridas vienen desde chiquitos. Entonces es muy importante regresar a ese niño interior y ver cómo podemos también sanarlo para que este adulto ya esté más sano. Y justo cuando ese niño vea a este adulto, se sienta muy orgulloso de lo que se ha convertido. Algo que yo tengo muy presente en mi corazón es que yo quiero ser esa mujer y esa persona que mi niña interior necesitaba, que mi adolescente interior necesitaba y que la Paloma que estaba en la oscuridad tan profunda que estuvo necesitaba. Y todos los días trato de recordármelo. Y si a ustedes les sirve de algo, inténtenlo, vayan a terapia, cuiden su salud mental. Algo que yo le digo mucho a mis pacientes es que sin salud mental no hay salud física. Entonces es muy importante darle esa apertura al cuidar esa parte de nuestra vida, porque nosotros no somos nada más un cuerpo físico, también somos mente, y me encanta a mí decir que también somos espíritu y hay que trabajar todas esas áreas. Otra cosa que también quiero aprovechar en este espacio y quiero compartir es que yo fui muy bendecida con las personas que estuvieron a mi alrededor. Fui muy bendecida porque mi madre, que aprovechó esta cámara para decirte, mamá, nuevamente, pues me diste la vida 2 veces. Mi mamá me dio la vida 2 veces el día que nací
y en esta situación porque nunca me dejó. Solo mi madre sabe todo lo que yo sufría y todo lo que yo lloraba y cómo eran mis noches, porque les juro que no sé por cuántos meses yo duré sin dormir. Mi cuerpo temblaba horrible en las noches, yo no podía parar de llorar y la persona que estuvo siempre conmigo fue mi mamá. Fui muy afortunada de tener también a mis hermanos, fui muy afortunada de tener a mis amigos, que los amigos son la familia que uno elige. La verdad es que sin ellos, sin todo ese equipo, esa familia álmica que yo tuve a mi lado, yo no estuviera el día de hoy aquí. Y pues esto es solo una partecita de lo mucho que viví y quería compartir con ustedes. Sanar no es lineal, hay mucha oscuridad en el camino, es como una montaña rusa, pero yo siempre he creído que más valen pasitos de bebé hacia adelante que retroceder, más vale lento, pero sin pausas. Y créanme, a pesar de que estemos en una oscuridad muy, muy profunda, siempre hay una luz que viene a rescatarnos y es algo con lo que yo me quedo. Y también otra cosa que les quiero compartir es que el perdón es de las cosas más maravillosas que existen. Cuando tú perdonas a las demás personas, lo haces de corazón, no estás nada más perdonando a la otra persona, también te estás liberando y te estás sanando tú. De hecho, yo creo que el perdón, más que para la otra persona, es para uno mismo, porque te liberas de mucha carga emocional, te liberas de muchos sentimientos, te liberas del rencor, del miedo, del odio, todo eso lo dejas, porque al final, pues todos somos seres humanos y todos nos podemos equivocar. También quiero compartir que pues esto lo hago con mucho respeto, con mucho amor también por la otra persona de quien estoy hablando. Ayer en la noche tuve una conversación con él. Obviamente le pedí permiso y desde otro plano, ¿no?, para hacer esto. Y yo sé que lo tenía que compartir. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? No se rindan, siempre hay una luz. Y algo que también quiero compartir con ustedes antes de finalizar este episodio del podcast, primer episodio, el cual les agradezco muchísimo que lo estén viendo, que estén compartiendo conmigo y que me permitan llegar pues a sus corazones. Es que yo soy una persona que me encanta la escritura, me gusta mucho poder en las letras expresar lo que siento, expresar mis emociones, y algo que quiero estar compartiendo con ustedes en este podcast, en Pleiades Podcast, pues son textos que yo les voy a estar escribiendo a mis invitados, a ustedes también, y justo les escribí algo que me nació ayer en la noche, antes de dormirme, que dice así, dice lo siguiente: la vida nos arranca certezas, nos rompe en pedazos y nos sumerge en la oscuridad más profunda. Pero incluso en la noche más densa, siempre hay una chispa encendida dentro de nosotros. La resiliencia no es solo resistencia, es el arte de transformarnos, de encontrar sentido en el caos y de renacer de nuestras propias cenizas. Si hoy te sientes perdido, recuerda, la luz nunca desaparece, solo aprende a brillar en los rincones más inesperados. Y cuando menos lo esperas, esa luz te guía de vuelta a ti mismo. Cuando escribí esto, la verdad es que lloré mucho, porque sí sé que me lo estaba diciendo a mí misma, pero pues lo quería compartir con ustedes. Si alguno de ustedes está pasando por una situación difícil, espero que esta historia pues les sirva de algo. Siempre he creído que si mi dolor le puede servir aunque sea a una persona, es completamente válido y bienvenido. Y estoy segura de que este podcast les va a gustar muchísimo, porque no va a ser un podcast en el cual van a hablar o van a ver hablar a la doctora Paloma, sino es un podcast que yo lo quiero ver como una escuela de vida, un espacio seguro en el cual ustedes se sientan identificados con las historias que vamos a platicar, porque vamos a platicar historias, van a venir invitados que tienen historias de superación y de vida muy, muy fuertes, pero que nos motivan mucho a salir adelante. Vamos a tocar temas de conciencia, vamos a tocar temas de espiritualidad, salud, bienestar también. Obviamente voy a invitar médicos, nutriólogos, psicólogos y demás, pero no lo vamos a cerrar a un solo nicho. Por eso es que cuando yo inicié la presentación de este podcast, yo me presenté como Paloma de la Fuente, no como la doctora Paloma, que es como ustedes me conocen en las redes sociales, porque justo me quiero quitar esa etiqueta, porque nosotros somos más que nuestra profesión, somos más que el título, somos más
que un estatus social. Somos algo más grande. Entonces justo quiero empezar a quitarme esa etiqueta de que soy nada más doctora y podernos abrir a las múltiples posibilidades que tiene el campo unificado para nosotros. Estoy segura de que vamos a aprender mucho también. Y pues bueno, la verdad es que les agradezco mucho por escucharme. Les agradezco que compartan conmigo y les agradezco a las personas que me siguen desde hace muchos años atrás, que han estado conmigo en este proceso. No únicamente mi madre, mi familia, mis amigos fueron mis pilares, también lo fueron ustedes. Mi comunidad de redes sociales es uno de mis pilares también más importantes, que el día de hoy me motivaron a estar sentada aquí, compartir con ustedes esta historia y que juntos podamos seguir creciendo, evolucionando y sanando. Espero que nos acompañen también en los próximos episodios. Les agradecería muchísimo que se suscriban al canal, que le den like a este video, que también enciendan la campanita de notificaciones, que compartan con sus seres queridos y que nos ayuden a llegar a los corazones de muchísimas personas, porque esto solo es el inicio de algo grandísimo, algo así grandísimo como las Pléyades, como el universo, como el cosmos. Estoy segura de que vamos a seguir aprendiendo muchísimo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Les mando un beso y que tengan un día súper bonito. Adiós.